Hoy nos acompañan varios integrantes del Frente de Todos. Todos ellos integran o están ocupando en algún punto lugares visibles de la gestión, tanto del nivel local como provincial. Y nuestra primera invitada para exponer es María Adolfina Ertini, que es directora del Museo y Biblioteca Juan Domingo Perón, secretaria general del Consejo del Partido Justicialista de Lobos. Desde el año 2007 cumple funciones de apoderada distrital del Partido Justicialista. Durante la gestión de Gustavo Sobrero como intendente municipal, ocupó diferentes espacios y llevó adelante, con distintos niveles de participación y responsabilidad, diversas obras y proyectos, como por ejemplo la restauración y puesta en valor del teatro y cine italiano, la finalización de la obra del Galpón de la Historia y la Cultura del Bicentenario, entre otras tantas grandes obras del gobierno de Gustavo Tacho Sobrero. Así que le voy a pedir a Adolfina que tome la palabra, que habilite su micrófono. Su ponencia se llama La gestión y la política no son piezas de museo. Bueno, buenas tardes compañeros, buenas tardes compañeras. Gracias por la invitación, es un placer estar acá. Bueno, voy a empezar contándoles qué encontré cuando llegué al museo. Yo empecé la gestión en junio de este año. El museo está cerrado desde el 20 de marzo por la situación de ASPO, en el contexto de la pandemia. Continúa cerrado el museo, no sabemos cuándo la provincia nos va a autorizar a la apertura, aplicando los protocolos correspondientes. Y bueno, la verdad es que me encontré un panorama desolador. Todos sabemos lo que fueron los 4 años del gobierno de Cambiemos, tanto a nivel nacional como provincial y local. Y ese vaciamiento se nota en el museo, se nota mucho. Por una parte tenemos la cuestión edilicia, el edificio está bastante deteriorado. Hay dos partes, ¿no? Como muy diferenciadas desde lo edilicio. Una parte que es el sector patrimonial, que es propiamente la casa natal de Perón. Ahí, si bien se hicieron algunos arreglos en el año 2015, hoy está bastante deteriorada, tiene filtraciones, tiene humedad, la instalación eléctrica es muy precaria, la instalación de gas lo mismo. Bueno, hay que hacer una serie de reparaciones. Por otro lado, la parte trasera, el sector trasero, que es un edificio más nuevo, consta de 2 plantas, planta baja y planta alta. Bueno, directamente está inutilizable, está clausurado, es espantoso. La verdad que tiene un estado de deterioro muy importante. Esa fue una obra que se empezó en 2015, se paralizó cuando a partir del 2016 se paralizó y quedó ahí paralizado. Hoy está clausurado. El museo es museo y biblioteca. La biblioteca está cerrada al público, está todo el material clasificado y ordenado, pero guardado en una oficina, que de hecho es la misma oficina que comparten las museólogas. Hay 2 museólogas trabajando en esa oficina, o sea que está todo amontonado. Bueno, eso desde el punto de vista edilicio. Ahora, desde el punto de vista de la museología y la museografía, el Museo de Perón siempre se caracterizó por ser un lugar, esto por supuesto desde mi punto de vista y a mi criterio, como un lugar muy estático, con nula interacción con el visitante, más allá de las visitas guiadas programadas, pero no hay una ida y vuelta, es solamente ir, recorrerlo, que no es poco, ¿no? Porque es la casa natal de Perón. Hay una serie de objetos que pertenecieron a Perón. Está, bueno, el dormitorio que lo usaba en Madrid, que lo donó Isabel. Bueno, hay diferentes objetos, pero la concepción del museo, la concepción, lo que se quiere mostrar y lo que se quiere contar, a mi criterio es
ya les digo, muy estática, muy cerrada, muy edulcorada también, para mí. Entonces, lo primero que definimos fue qué función le queremos dar, ¿no? La concepción, cuál es mi concepción acerca de cómo tiene que ser el museo. Para mí el museo tiene que cumplir una función social. Tiene que ser un lugar inclusivo, participativo, donde el visitante se sienta movilizado, sensibilizado, y donde también, y tomando un poco, Guillermo, lo que vos decías, se pongan en debate, ¿no? En cuestiones. Se cuestione, se ponga en debate, se reflexione también acerca de la figura de Perón y del peronismo en la historia de nuestro país. Yo no creo que tenga que ser un lugar únicamente destinado a la visita de los que adherimos al peronismo. Creo que tiene que ser un lugar que invite a todos y a todas a visitarlo. Y bueno, sobre ese concepto trabajamos. El hecho de que el museo esté cerrado nos dio la posibilidad, ¿no? Al no tener la urgencia cotidiana, nos dio la posibilidad de trabajar en 3 proyectos, que es lo que estamos trabajando con el área de preservación de la Dirección Provincial de Patrimonio, que es de la dirección de la cual dependemos. Estamos trabajando con profesionales de la arquitectura, con museólogas, en 3 propuestas básicas. 2 edilicias y una museológica y museográfica. Las edilicias son 2, una propuesta ya está preaprobada, que consiste en la restauración y puesta en valor del sector patrimonial, que es lo que les decía, ¿no? La reparación de filtraciones, de las humedades, pintura, arreglar el piso de una de las salas que está hundido, la fachada, cambiar la instalación eléctrica, bueno, hacer una reparación integral. También buscamos refuncionalizarlo, ¿no? Darle lugar a la biblioteca, que como les decía, hoy no tiene lugar. Y necesitamos más espacio. Y acá entra la segunda etapa del proyecto, que es más a largo plazo, incluye todo el sector trasero. Ahí lo que buscamos hacer es, todo el sector de planta baja, hacer unas salas de exposiciones temporarias, un área de depósito, taller de restauro, taller de mantenimiento y un aula taller. Y en la planta alta ubicar las oficinas y una cocina. Bueno, eso en cuanto a la parte de edilicia. En cuanto a la parte museológica y museográfica, bueno, partiendo de este concepto de cómo queremos mostrar el museo, qué es lo que queremos contar, además, ¿no? de Perón y del peronismo, nosotros tenemos algo que es básico y fundamental, que esta es la casa natal de Perón, ¿no? Es donde Perón nació y donde transcurrió sus primeros años. Y eso no está potenciado, digamos, no está mostrado. Entonces trabajamos sobre eso, ¿no? Sobre 3 ejes. Uno es la formación, el nacimiento, la formación, rescatar los orígenes de Perón, ¿no? Tengamos en cuenta que cuando Perón nace, es hijo natural, descendiente de pueblos originarios. Él nace en una familia de clase media modesta, ¿no? Y a mí siempre como que me intrigó y me llamó a la investigación, ¿no? Y me dio curiosidad saber qué llevó a un niño común, puede ser cualquiera de nosotros, nacido en ese contexto, estamos hablando de fines del siglo XIX, principios del siglo XX, ¿qué llevó a ese niño, ¿no? ¿Qué influyó en su formación, en su contacto, en su contexto,
hacer nada más y nada menos que Perón. Alguien que cambió la historia de nuestro país, la cambió para siempre y que trascendió las fronteras de nuestro país, y es una figura internacional. Entonces, ¿qué hubo en el medio, no? ¿Qué llevó a eso? A esa persona a hacer lo que fue, y lo que sigue siendo para todos nosotros. Entonces, yo creo que ahí hay una primera parte, que es el primer eje sobre el que estamos trabajando, que incluye todo esto, ¿no? Su formación, su contexto, los años que vivió en Lobos, los años que vivió en la Patagonia, el ingreso a la escuela militar, bueno, todo hasta que llegó a ser presidente. Ese sería todo un primer eje. El segundo eje sobre el que trabajamos es ya Perón siendo presidente, su legado, las obras que hizo, de qué manera transformó el país, y haciendo especial eje en la visita de Perón a Lobos el 25 de octubre de 1953, que es fundacional para el museo porque es cuando inaugura el museo, viene a inaugurar el museo. Y todo esto rescatando testimonios, relatos de la época, ¿no? Recrear un poco cómo fue esa visita a Lobos. Estos dos ejes, ahora les voy a hablar del tercero, pero en eso quiero detenerme un poquito más. Estos dos ejes, y el tercero también, mediado todo con la aplicación de las nuevas tecnologías de la comunicación, ¿no? Lo que buscamos hacer son propuestas inmersivas, donde el visitante apelar a la sensibilidad, ¿no? A través de sonidos, de imágenes. Entonces hacer recreaciones en 3D a través de realidad virtual, realidad aumentada, geolocalización. Entonces un poco situar a la persona que lo va a visitar en tiempo y espacio, ¿no? En el tiempo y en el espacio en el que Perón nació y creció, y estuvo en Lobos. Esa es un poco la idea. También usamos imágenes, sonidos, proyecciones, ¿no? Todo desde esto, de propuestas inmersivas que sacudan, ¿no? Apelando a la sensibilidad, las sensaciones, los sonidos, las imágenes. Y el tercer eje es algo que para mí es fundamental en el peronismo, que es el reconocimiento de derechos. Yo creo que una de las características principales que nos ha como definido a lo largo de la historia y nos sigue definiendo hoy, es esto, ¿no? Es la ampliación y el reconocimiento de derechos. ¿Y por qué digo esto? Porque detrás de cada derecho conquistado, ¿no? hay grandes luchas, hay mucho sufrimiento, hay mucha violencia, hay mucho dolor, hasta muertes, muchas veces, ¿no? Entonces yo creo que con cada derecho que uno reconoce, el Estado reconoce, ¿no? El Estado reconoce, hay una reparación a un daño provocado por la vulneración de cada uno de esos derechos, en ese sentido es reparador. Y por otro lado es el reconocer derechos humanos básicos, ¿no? Como son la salud, la educación, el trabajo, la identidad. Y son todos temas de los que el Perón y el peronismo se ha ocupado a lo largo de su historia. Y también implica la inclusión de grandes sectores, en algunos casos minorías, en algunos casos mayorías, de grandes sectores que habían sido y en la actualidad aún siguen siendo postergados, invisibilizados, excluidos, maltratados, discriminados. Entonces creo que eso es algo que tiene una riqueza muy, muy importante para nosotros como museo de Perón llevar adelante, ¿no? Entonces yo puedo hacer una enumeración que sería interminable de los derechos,
que hemos reconocido, digo, como peronistas, ¿no? El Estado ha reconocido, empezando por los derechos laborales, ¿no? Que Perón les dio rango constitucional en el 49 con la reforma de la Constitución, el sufragio femenino, la gratuidad de la enseñanza universitaria. Ya más acá en el tiempo tenemos, bueno, la ley de identidad de género, la ley de matrimonio igualitario, la ley de muerte digna, por supuesto, memoria de verdad y justicia, ¿no? Lo que significa los derechos humanos vulnerados durante la última dictadura cívico-militar, el voto a los 16. Bueno, el otro día, en cada una de las ponencias, yo escuchaba y se hacía mención un poco a esto que yo estoy hablando, ¿no? Cuando se hablaba del progresar, de conectar igualdad, de fines, bueno, son todas políticas de Estado que llevan a esto, ¿no? A la inclusión. En la actualidad tenemos el cupo trans, tenemos el cultivo de cannabis para uso medicinal, tenemos, bueno, lo que se está tratando ahora en el Senado, ¿no? La ley de interrupción voluntaria del embarazo y el programa de los 1000 días. Entonces, digo, a mí eso me parece, vuelvo a decir, me parece de una riqueza, de algo tan importante y tan inherente a nuestro pensamiento y a nuestra acción, que creo que es algo que tiene que ser fundamental, ¿no? Y que también esto sirva como disparador, digamos, para esto, para llamar a la reflexión, para por ahí poner en cuestión ideas, ¿no? Ideas, preconceptos, un poco lo que hablaba Guillermo en la introducción, ¿no? Los que entran al museo con un preconcepto de lo que es el peronismo, de lo que es el accionar del peronismo. Y quizá esto, ¿no? Movilizar. ¿Y por qué no discutir? ¿Y por qué no entrar en conflicto también, ¿no? Yo reivindico el conflicto. Conflicto en cuanto a que por ahí hay un modelo de país, que es el que nosotros defendemos, y hay otro modelo de país, que es el que defienden otros desde otro lugar, y bueno, eso entra en conflicto. Cada vez que se otorga o se reconoce un derecho, también se quita un privilegio, eso también genera conflicto. Entonces, bueno, esto me parece que es algo muy importante que desde el Museo de Lobos nosotros podamos mostrarlo y ofrecerlo. Y también la biblioteca, no hablé de la biblioteca, pero la biblioteca, si bien hoy tenemos una gran cantidad de volúmenes, y hay periódicos, hay documentos, hay cartas, también nuestra idea es hacer eje en esto, ¿no? Digamos, nosotros mostramos un derecho, el reconocimiento de un derecho, por decir algo, la ley de identidad de género. Entonces, en la biblioteca que esté, digamos, como volcado todo esto que hablaba hoy, ¿no? Todas las luchas, todo lo que hay detrás de cada derecho conquistado. Así que bueno, es un enorme desafío. La verdad es que yo estoy muy entusiasmada, creo que va a ser una propuesta muy interesante para lo que va a posicionar el museo como un lugar turístico muy relevante en nuestra ciudad. Así que bueno, esto es todo. Vuelvo a dar las gracias por la participación y bueno, le devuelvo la palabra a Guillermo.